Estimados estudiantes, buenas tardes. Tal y como lo habíamos convenido, el objetivo de la clase de hoy es compartir sobre la unidad número 3, que plantea la relación de trabajo y algunos elementos esenciales que debemos tener en cuenta. Agradezco infinitamente a aquellos estudiantes que pudieron participar en nuestra sesión en vivo presencial la semana pasada y que fue de gran ayuda para el manejo de los contenidos y un poco también para conocernos, pues ya preparándonos para un nuevo semestre en la presencialidad, ¿ok? Entonces, eh, a pesar de que en la semana pasada logré avanzar suficientemente con algunos de los temas que aquí se plantean, pues yo igual les había prometido que les haría la grabación completa para los que asistieron y para los que no pudieron asistir también, con la finalidad pues de que tengan material para repasar en su tiempo de estudio, ¿ok? Recuerden que el material que a continuación ven en sus pantallas no representa guía o material de estudio, representa un material de apoyo para mantener el hilo de la conversación con ustedes del día de hoy, pero que las fuentes principales que ustedes deben acudir están en el programa de la asignatura y está también en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Entonces fíjense que el tema de nosotros, o el tema que nos ocupa, es el tema de la relación de trabajo y el contrato de trabajo, ¿ok? Y es digamos, el gran punto central de esta unidad, ¿ok? ¿Qué vamos a compartir aquí? Vamos a ver los rasgos esenciales, vamos a ver el contrato de trabajo y vamos a ver el tema de los encubrimientos y ambigüedades objetivas, indicios del vínculo laboral, ¿ok? La relación de trabajo ya lo decíamos en clase y lo ratificamos en esta hora, que la relación de trabajo, así como en el mundo natural o en el mundo civil, nosotros hablamos de relaciones cuando tenemos, digamos, algo que nos une, por ejemplo, si hablamos de relaciones personales, cuando nos unen con ciertas personas, en el ámbito laboral, la relación de trabajo es ese vínculo o esa pequeña relación que existe entre un patrono y un trabajador, es decir, ese hilo que viene a unir a una persona con la otra, es decir, a una persona que se considera o que se denomina patrono con un trabajador, independientemente de que medie entre estos un contrato de trabajo, que ya vamos a ver más adelante qué pasa o cómo el legislador ha previsto que sea este contrato de trabajo, ¿ok? Entonces fíjense que se trata de una relación, ¿ok? Entonces, esa relación es un vínculo, es algo que une, es un elemento que asocia a una persona con otra, y en este caso, un patrono con un trabajador. ¿Ok? Nuestra legislación parte de una presunción. ¿Qué significa cuando se habla de presunciones? Se habla de una forma de concluir, ¿verdad? ¿Cómo concluye el, el legislador, ¿verdad? Ciertas cosas, aunque no las tenga plenamente probadas, ¿ok? Entonces, nuestra legislación parte de una presunción de existencia de relación de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que en nuestra legislación está previsto que se parta de creer que siempre hay una relación de trabajo, que cuando hay, por supuesto, una controversia en la que se quiere decir si hay o no hay relación de trabajo, nuestra legislación parte de la presunción de que sí hay. ¿Ok? Pero es una presunción que admite una prueba en contrario, es una presunción iuris tantum, ¿ok? Es una presunción que admite una prueba en contrario, es decir, que aunque el legislador lo asume como una conclusión ya, por llamarlo de alguna manera, una preconclusión, ¿verdad? Que se puede convertir en conclusión total si la contraparte no aporta una prueba que desvirtúe la esencia de lo que el legislador cree inicialmente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamando una presunción, que admite una prueba en contrario, que le deja el espacio para probar que no es así lo que él está afirmando anticipadamente que sí. Entonces, si el legislador dice que nuestra legislación parte de una presunción de existencia de relaciones de trabajo, es que siempre va a presumir que frente a una controversia por supuesto, en materia laboral, se parte de que hay una relación de trabajo. Ahora, quien diga que no, ¿verdad? O quien niegue esa relación laboral deberá probar su inexistencia, ¿ok? Quien la niegue es quien tiene que probar, y si no tiene cómo probarlo, entonces la presunción se convierte en conclusión, ¿ok? En el artículo 53 de la LOC
¿verdad? De la Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? El 53 establece, y leo textualmente para ustedes, se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio y quien lo reciba, y un servicio personal, o sea, a través de él, ¿ok? Entonces, se presumirá la existencia de relación de trabajo, o sea, que el legislador de una vez presume, ¿verdad? Que hay una relación de trabajo, ¿ok? Entre quien presta un servicio y quien lo recibe. Y dice, se exceptuarán de aquellos casos, es decir, hay unas excepciones, siempre hay casos especiales, ¿verdad? En los cuales, por razones de orden ético o de interés social, se presten servicios a la sociedad o a las instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los planteados en la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ocasionalmente pueden ocurrir que imagínense que deseamos prestar nuestros servicios de apoyo en una unidad médica porque, bueno, nosotros conscientes del tema pandemia queremos prestar nuestros servicios en un hospital centinela de la ciudad. Y en el marco de ese servicio que prestamos allí es posible que haya un patrono, porque bueno, es una entidad del Estado y hay alguien que va a trabajar o a prestar un servicio, ¿verdad? O sea, se admite o se entiende que hay alguien que está prestando un servicio y hay otro que lo está recibiendo, pero en esos casos, ¿verdad? De orden ético, de interés social, pues allí la presunción no opera, ¿ok? Porque bueno, porque yo puedo demostrar que el hospital puede probar que no le pidió nunca a esas señoras que vinieran a limpiar, ellas se pusieron voluntariamente a limpiar y como se necesitaba limpieza o apoyo en limpieza, ellos lo aceptaron, pero que son temas que digamos, se salen de la regla general, ¿ok? Es así como en la sentencia 489 del 13 de agosto del 2002, que posteriormente ha tenido ratificaciones, es decir, han habido nuevas sentencias donde se ratifica este criterio, ¿verdad? Hay unos indicios, que es lo que plantea la unidad, el tema 3 de esta unidad, que son esos indicios o ambigüedades. Indicios es aquellas cosas que me pueden llevar a una conclusión para llenar o para cubrir los vacíos que pueda tener la norma. ¿Okay? Entonces, ahí, digamos, la sala quiso eh, establecer eh, una serie de ítems que nos permiten a nosotros, ¿verdad?, determinar la naturaleza laboral o no de una relación jurídica. Ahora bien, ¿por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importa? ¿Por qué hay tanto interés en el tema de por qué tendría que determinarse la relación laboral o no? Pues como nosotros hemos venido viendo durante la asignatura, el marco laboral tiene unos elementos favorecedores para el trabajador, distintos a los que se le ofrecen al patrono. Fíjense que nosotros veíamos, por ejemplo, figuras como la tercerización y vimos que el legislador de una vez habló de la simulación o fraude por parte del patrono, y se asume de una vez que quien puede simular o establecer situaciones fraudulentas es el patrono. Entonces, allí en frente a esa sobreprotección que el legislador le da al trabajador, se entiende que el patrono, al ver que hay una situación jurídica o que hay una controversia entre partes, le convendría mejor sacarla del ámbito laboral, donde él no es el favorecedor de la mayoría de las normas, ¿verdad? Y llevarlo a un ámbito civil o un ámbito mercantil, donde quizás haya igualdad de condiciones, y en esa igualdad, pues él quizás pueda tener una mejor posición, ¿ok? Entonces, fíjense que también es importante resaltar, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque pueden haber lagunas, ¿verdad? Eh, en cuanto a la interpretación de cómo llegar, o sea, muchas veces ha ocurrido en ciertos casos que en frente a controversias no se llegue a una conclusión o no se llegara a una conclusión específica de si había o no una relación de trabajo, si había o no una relación de trabajo y cómo establecer, oye, y cuándo, cómo diremos que hay una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley dejó un vacío o una situación, digamos, no suficientemente clara para entender cómo hacer cuando lo primero que se tenía que probar es si había una relación de trabajo. Y de cierta forma se relaciona con lo que Eduardo García Maynés menciona y dice, si bien es posible que en la ley se encuentren lagunas, el derecho no puede tenerlas.
Y es aquí donde el principio de la integración normativa cumple su tarea, justamente integradora en el campo del derecho. ¿Por qué? Porque lo que la ley no dejó suficiente claro, el reglamento no lo aclaró, la sala de casación social, que es la sala que está llamada a regular los temas en el ámbito laboral, ¿verdad? Viene a, en el marco, por supuesto, de ese principio de integración normativa, a aportar unos elementos que le permitan a los operadores de justicia, ¿verdad? Conocer o desentrañar las relaciones que se dan entre partes y saber si se trata de una relación laboral o es una relación civil o es una relación mercantil o incluso qué tipo de relación se trata. Entonces fíjese que la sala ha dicho que sin ser exhaustiva, ojo, que esto no fue algo que la sala inventó o creó o una preparación doctrinal propia de la sala, no, la OIT ya lo había mencionado en la conferencia del 97 y del año de 1997 y del 1998, ¿ok? Entonces, fíjense que sin ser exhaustiva, una lista de criterios o indicios, ¿indicios para qué? Para llegar a la conclusión si hay o no una relación de trabajo, porque lo primero que debemos probar es que hay una relación de trabajo. Cuando en la controversia se inicia con un recibo de pago, un contrato de trabajo, ahí no hay nada que discutir en relación con la relación de trabajo, porque evidentemente hay una relación que está soportada por unos documentos probatorios que demuestran que entre las partes hay una relación. Pero no siempre ese es el caso, ¿ok? Hay situaciones en donde, por alguna razón, no existe ese medio probatorio que determine exactamente si hay una relación. Entonces viene uno y dice, mira, yo trabajo para ti, y el otro dice, él no trabaja para mí. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión si efectivamente él trabaja para él o no trabaja para esa persona a quien él argumenta? Entonces ahí nacen este tipo, estos apoyos o en el marco de la integración normativa, esta participación de la Sala de Casación Social, aclarando, añadiendo y trayendo lo que la Organización Internacional del Trabajo ya había dicho, dice, sin ser exhaustiva, una lista de criterios o indicios que puede determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, ¿verdad? Fue propuesta por el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación de la conferencia de la OIT en 1997 y 98. Y decía que que había que aplicar un test de laboralidad. ¿Y para qué era ese test de laboralidad? Con la finalidad, por supuesto, de llegar a la conclusión si al aplicar este test la mayoría de las respuestas era afirmativa, entonces yo puedo decir, mira, yo estoy enfrente a una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque frente a esas preguntas, entonces, frente a esas situaciones que se van a dar o esos vacíos, al realizar esa serie de preguntas, entonces el legislador podía concluir si había o no una relación de trabajo. ¿Ok? Entonces, lo primero es la forma de determinar el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se determina el trabajo? ¿Quién dice cómo se hace y qué trabajo hay que hacer? Es decir, que la forma de determinar el trabajo es, imagínense que se trata de una presunción de relación de trabajo entre quien limpia y el lugar donde, la empresa donde limpia, ¿ok? Dice, ¿quién determinaba las áreas que había que limpiar? Ah, no, la empresa me decía que los lunes se limpiaban las oficinas de abajo, los martes las oficinas del segundo piso, el miércoles nuevamente las oficinas de abajo, el jueves los cubículos de tal, o sea, y se soporta. Mira, aquí está el cronograma, el plan de trabajo que me daban. Es decir, todo por supuesto tiene que llevar un hilo, un hilo probatorio entre los hechos que se afirman y los hechos que se intentan probar, ¿ok? Entonces, la forma de determinar el trabajo, el tiempo de trabajo, si yo trabajaba de 8 a 12 y de 1 a 3 de la tarde, mi uniforme me lo daban, porque dice tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo. Me daban el uniforme, aquí les presento el uniforme, me daban esta ficha, me daban estas condiciones, ¿ok? Forma de efectuarse el pago. Mira, el pago era semanal y me lo depositaban en la cuenta del banco mercantil, número tal. Demuestro aquí que me hacían transferencia y cuando veo el número donde vienen las transferencias, le pido al banco que me identifique esa cuenta o pido una prueba de informes al banco para que me diga a quién pertenece este número de cuenta al que le están pagando a este señor y se da cuenta que ese número de cuenta proviene de la empresa, de una persona jurídica y es la empresa que se le está atribuyendo la relación de trabajo. Entonces, como ustedes ven, hay un hilo que nos puede conducir a concluir que hay una relación de trabajo a pesar de que no esté o sea, no esté aceptada por las partes esa relación, o a negarla, por supuesto, no siempre a aprobarla, sino también a negarla.
trabajo personal, supervisión y control disciplinario. Es decir, yo tenía un jefe, el jefe era y digamos que esa persona es llamada, si desea, o sea, si podemos, estamos en capacidad de llamarla, o probar que prestábamos servicio para ella, que teníamos una supervisión, la evaluación de desempeño que me hacía era mensual, y sucesivamente hay elementos documentales que puedo agregar para probar ese trabajo personal, la supervisión y el control disciplinario. El trabajo personal era que si yo tenía que asistir y no que yo iba a mandar a cualquiera que yo quisiera ejercer el trabajo, ¿ok? Inversiones, suministros, herramientas, materiales, si era yo no suministraba ningún material, a mí me daban un coleto, un tobo, los instrumentos de limpieza y con eso yo trabajaba. O muy distinto a lo que nosotros veníamos hablando cuando hablábamos de los contratistas y los intermediarios en el tema de quién provee o quién asume, ¿verdad? Los riesgos y los costos del servicio que se va a prestar, ¿ok? Y menciona otros que dice que son también importantes, que puede asunción de las ganancias o pérdidas, ¿verdad? O sea, quién asume las ganancias o la pérdida. A mí no me importaba si había o no facturación ese mes, yo prestaba los servicios en los clientes que me enviaban a, a, a limpiar y ellos se encargaban de la facturación y a mí me pagaban. La regularidad del trabajo, yo trabajaba de lunes a jueves, de lunes a viernes y ya llevo 7 años prestando los servicios. No presto servicio, la exclusividad o no para otro usuario, si yo solamente trabajo en esa empresa y así todos estos elementos, aunque a unos digan sí, otros digan no, pues le permiten a uno armar una conclusión basada en elementos objetivos suficientemente probados que nos conduzcan a entender que estamos en presencia de una relación laboral. Y por eso es que el programa lo llama ambigüedades. ¿Qué ambigüedad? Esas cosas que son ambiguas, que yo no logro ver exactamente si hay una relación de trabajo y qué es lo primero que yo tengo que probar para comenzar lo siguiente. Imagínense que lo que yo estoy pidiendo al final, o sea, mi interés fundamental es un complemento de prestaciones sociales. Primero tengo que probar la relación de trabajo para luego demostrar todo lo demás. Si no está suficientemente probado, pues entonces tengo que generar la documentación, las pruebas y todo lo que necesite para llegar a esa conclusión. ¿Okay? Ahora bien, hay otros elementos que son esenciales a la hora de nosotros evaluar una relación de trabajo, ¿ok? Y esos elementos es bueno que usted lo tenga súper claro, ¿ok? Porque para yo decir que hay una relación de trabajo no pueden faltar ninguno de estos 3 elementos esenciales. Cuando se habla de elementos esenciales es la esencia, ¿ok? Es como la esencia de nosotros como personas. Dice, mira, mi esencia es ser una persona alegre. Entonces la gente no te imagina a ti de otra manera que no sea echando un chiste o como decimos, o como se dice frecuentemente en el mundo, el venezolano tiene una esencia alegre, entonces no conciben ver a un venezolano que no se ría, que no eche chistes, que en medio de la adversidad genere un comportamiento distinto. Así, pero llevado por supuesto al mundo laboral, vamos a entender que hay unos elementos esenciales que identifican una relación de trabajo y que si eso está allí, es imposible que podamos desconocer esa relación, ¿ok? Sí, hay unos indicios, pero también hay unos esenciales. Dentro de esos indicios yo puedo también incorporar estos esenciales y decir, están presentes los esenciales y además se cumple cuando aplico el test de laboralidad, se cumplen los supuestos establecidos en él y con ello puedo concluir que hay una relación de trabajo, ¿ok? Y eso en el marco de ir llevando el hilo en la redacción para la demostración de los hechos que intento probar o que intento demostrar, ¿ok? Entonces, fíjense que con ello tenemos entonces estos elementos, ¿ok? Tenemos elementos 1, subordinación, ¿ok? Subordinación, que hay una persona que presta un servicio y que hay otro que lo recibe. ¿Se recuerdan que cuando veíamos los primeros temas entendíamos que cuando hay un trabajo bajo dependencia, digamos, se limita la autonomía, la libertad? ¿Por qué? Porque quedó subordinada a cubrir en el tiempo que me he comprometido a las órdenes de ese patrono que me está contratando. Entonces, esa subordinación es estar, digamos, sujeto al cumplimiento de obligaciones que determina otro, en este caso, el patrono, que debe haber una remuneración, es decir, que en ningún caso, por el hecho de que yo vaya a limpiar los enfermos en el hospital los sábados, domingos y lunes, ¿verdad? Pero que yo no recibí nunca no hay una subordinación porque yo no les rindo cuentas a nadie específicamente, sino que presto un servicio personal donde yo le digo, mira, ¿dónde quieres que ayude hoy? Te dice, mira, en emergencia están necesitando a alguien que vaya a limpiar los pisos allá. Entonces,
allí no hay una subordinación, allí no hay remuneración, entonces a pesar de que hay una prestación personal del servicio, no se entiende como una prestación personal fundada en el ámbito laboral porque de ya el articulado inicial que leíamos lo excluía, ¿ok? Entonces, volviendo otra vez entonces a estos elementos esenciales, tenemos la subordinación, tenemos la remuneración y tenemos la prestación personal del servicio. Tienen que cumplirse estos tres elementos esenciales para que necesariamente estemos frente a una relación de trabajo, ¿ok? Prestación personal es que usted mismo sea quien preste el servicio, no que usted puede asignar a cualquier persona para que preste el servicio por usted, sino que la contratación se hizo para usted, ¿ok? Volvemos otra vez con el tema de la laboralidad y con eso armamos lo que es el inicio o la plataforma donde podemos sostener el tema de las relaciones de trabajo. Pero bien, probada como sea la relación de trabajo, entonces viene el tema del contrato de trabajo como tal, ¿ok? El contrato de trabajo como tal. El artículo 55, el contrato de trabajo, es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social del trabajo bajo dependencia. ¿Por qué aclara bajo dependencia? Porque cuando trabajamos de manera independiente, pues no es necesario un contrato porque a quién se lo vamos a hacer si estamos trabajando para nosotros mismos. Entonces fíjense que allí necesariamente no aplica a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y estas leyes. Entonces, fíjense que si fuese este el caso, ¿verdad? No hubiesen contratos en Venezuela porque dice a cambio de un salario, o sea que para que el contrato de trabajo es aquel en el que se fijan condiciones que son justos, con un salario justo, equitativo y conforme, ¿ve? Pero se trata de que en Venezuela por alguna razón y por el tema hiperinflacionario, bueno, muy pocos salarios son justos y equitativos, pero eso no significa que no hay contratos de trabajo, ¿ok? Y hay unos elementos que yo les mencionaba en la clase, pues que toda esta parte que estoy mencionándole hasta ahora, ya la traté personalmente con muchos de ustedes, a los que, bueno, inicialmente les agradecí haberme honrado con su presencia en la universidad en forma presencial. Entonces hay algunos elementos, digamos, que me determinan inicialmente la validez de los contratos, ¿ok? Y esos elementos de validez, ¿ok? Son, digamos, generales para todo tipo de contrato, pero que también operan en materia laboral, ¿ok? Y estamos enfrente a la capacidad, primeramente. Pregunta de examen, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato laboral? Explique con sus propias palabras. Desde ya yo que usted me pusiera a escribir como yo lo diría, pero con mis propias palabras, pero que tenga sustancia, sustancia argumentativa, que usted haya investigado más, que yo le coloco un esbozo de lo que es la capacidad, pero que usted abunda en lo que significa la capacidad jurídica, ¿ok? Entonces la capacidad la podemos entender como aquella facultad de actuar válidamente por sí mismo, siendo la persona sujeto de derechos y obligaciones, ¿ok? Actuar válidamente por sí mismo. Eso es importantísimo. Así que la persona que firme o que acepte un contrato, ¿verdad? En materia laboral, tiene que tener capacidad para hacerlo. La capacidad en nuestro derecho civil es un requisito indispensable y esencial para que todo contrato tenga validez. Ya hay una relación de trabajo, se probó, se demostró porque lograron demostrarse y probarse los elementos de validez, los elementos esenciales. Y entonces venimos con estos elementos de validez. ¿Y fue válido ese contrato? Bueno, vamos a ver la capacidad. El doctor Eloy Maduro Luyano dice que la capacidad es la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y deberes. O sea, con esa medida, ¿en qué proporción usted es capaz de hacerse de esos deberes y derechos en la totalidad o parcialmente? ¿Ok? Entonces la capacidad tiene que estar plena para que nosotros podamos hablar de tener esa capacidad o de que el contrato sea válido por vía de la capacidad. Es decir, esa persona con la que firmé realmente podía firmar. Imagínense un menor de 8 años. Ya nosotros vamos a ver, hemos visto en la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes que los adolescentes tienen una edad para prestar los servicios y que tienen que cumplir con unos requisitos, ¿ok? Que no es si ellos quieren, tienen que ir y pedir un permiso en el Consejo de Protección. Dicho permiso tiene que estar avalado por el padre o la madre, el curador o quien tengan ellos a bien como representante, y posterior a eso, entonces es que la empresa lo puede contratar, ¿ok? Entonces fíjense que si esa capacidad de ese joven, imagínate, firmó un contrato, pero lo hice con un niño de 8 años,
que no tiene capacidad jurídica para actuar solo, sino que tiene que estar representado o autorizado por sus padres, entonces estaríamos firmando un contrato de trabajo que adolece de uno de los vicios de validez por falta de capacidad jurídica de quien lo firmó. ¿Ok? Entonces, ¿quién es capaz para firmar un contrato de trabajo? Las personas mayores de 18 años que no estén sometidas a interdicción o inhabilitación para la realización de la función que se le pida. ¿Ok? Cabanalleras, ¿verdad? Por su parte, plantea el consentimiento. El consentimiento es esa voluntad, chico, el deseo de yo prestar el servicio y la otra persona que yo le preste el servicio. Cabanalleras, por su parte, dice que lo define como la manifestación de voluntad conforme entre la oferta y la aceptación de uno de los requisitos, conforme a la oferta y la aceptación. Y por supuesto que es uno de los requisitos esenciales, porque imagínense prestar un servicio para alguien y que otra persona te reciba sin querer hacerlo, ¿ok? Entonces, también Maduro Luyano habla de una manifestación de voluntad deliberada. ¿Por qué? Porque la hice yo por mi cuenta, sin tener, consciente y libremente. O sea, yo decidí trabajar para ese patrono decidió contratarme, decidí que haber un consentimiento de las partes que expresa un acuerdo entre el sujeto de derechos respecto a un acto externo propio o ajeno. Es decir, él manifiesta su voluntad de prestar el servicio y la contraparte manifiesta su voluntad de recibir ese servicio. Entonces, fíjense que tenemos esa capacidad, tenemos ese consentimiento y viene bueno, permítanme abundar un poco más que en materia laboral el consentimiento es un presupuesto sine qua non. Es decir, tiene que haber un consentimiento. Sine qua non significa que no puede faltar, ¿ok? En un contrato de trabajo. Es indispensable el consentimiento, además de la capacidad tanto de parte del patrono de querer contratar al trabajador para que preste los servicios, como la de este para disponer a disposición de aquel su capacidad laboral. Entonces, fíjense que estamos frente a una necesidad de uno y otro. ¿Okay? Y el objeto, de conformidad con lo dispuesto el artículo 1141, ratifico, tenemos tenemos elementos de validez, tenemos una capacidad, tenemos un consentimiento y viene ahora un objeto. ¿Okay? De conformidad con el 1141 del Código Civil, y usted dirá, ¿por qué la profesora cita el Código Civil cuando estamos en materia laboral? Porque hay normas que son comunes a varias materias, y en este caso, las normas comunes o relativas a la validez de los contratos aplica a cualquier tipo de contrato independientemente del área donde se esté desarrollando. Entonces, de conformidad con el 1141 del Código Civil, para que exista un contrato debe tener objeto que pueda ser materia de contrato y que deba ser posible, lícito, determinado o determinable. Y aquí vemos que dicho objeto es otro de los elementos necesarios para la existencia del contrato. Es decir, que tenga un objeto que sea posible y lícito. Porque imagínense que se les contrata y que el objeto, dice, el objeto del contrato es que usted haga llover de abajo hacia arriba. Entonces, eso no es posible. Pero además también le pueden decir, mire, le estoy contratando para que, y vamos a firmar un contrato de trabajo válido para que usted en Venezuela sea asesino asesino por pago, pues esos sicarios que llaman. Entonces imagínate, no es lícito, no se puede hacer. Entonces tiene que ser posible, lícito, determinado, determinable, es decir, que usted realmente se le pueda circunscribir en cuáles son sus tareas. Y es allí donde nacen esas descripciones de cargo que vienen digamos, a dejar sentadas las bases de lo que se espera o lo determinado o determinable de esa relación de trabajo. ¿Ok? En los contratos de trabajo, el objeto es la prestación de los servicios. ¿Pero qué tipo de servicio? El servicio que sea posible, lícito y determinable. Y que tiene que ver, es decir, el trabajo que se va a ejecutar. Entonces, repito y retrotraigo a lo que vengo hablando y les digo, hay elementos de validez, hablamos de una capacidad, hablamos de un consentimiento y hemos hablado de un objeto, pero también tenemos la causa. Entonces, los elementos de validez son consentimiento, objeto y causa. ¿Ok? Capacidad, consentimiento, objeto y causa. En el contrato de trabajo, ambas partes se obligan recíprocamente. Y es por ello que se dice que las obligaciones principales en el contrato de trabajo, es decir, lo que genera el contrato, el patrono debe pagar un salario y el trabajador debe prestar un servicio. Si ese, sigamos, ese toma y dame de los contratos de trabajo, tiene que haber, ¿ok? Quien pague un salario y quien preste un servicio, porque si no, no hay una causa y no hay un contrato. ¿Ok?
Ahora bien, teniendo ya nosotros probada la relación de trabajo, sea por vía de la, de la, de los indicios, o sea por vía de los elementos esenciales de esos contratos, pero que suficientemente probado, ¿verdad? Hemos pasado a conocer que hay una relación de trabajo y tenemos entonces la forma y prueba del contrato, es decir, cómo se maneja este contrato. Es decir, ya vimos que habían los 4 elementos de validez, que no hay ninguna novedad respecto a eso. Entonces, vamos a pensar ahora, bueno, y me meto más adentro de esas aguas. Estamos navegando más allá de la boya en materia de contratos y de relación de trabajo. Si no estamos en lo básico, ya hemos navegado algunas aguas adentro y en el marco de eso entendemos ahora que debemos conocer la forma y prueba del contrato, es decir, qué forma debe tener el contrato y cómo pruebo que hay un contrato. El legislador asume el carácter formal del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador le gusta la formalidad y de preferencia escrita. O sea, el legislador dice, yo prefiero que sea escrita. Y les decía yo, ¿verdad? En la clase, que así nosotros podemos decir, mira, yo preferiría no embarazarme antes de graduarme, dice alguna de mis estudiantes. Bueno, esa es la preferencia, pero eso no significa, ¿verdad?, que no va a ocurrir, ¿ok? Pero lo que uno prefiera no significa que limita a que no ocurra lo contrario, sino que se prefiere eso. Entonces, nuestro legislador es más formal y prefiere la presentación escrita del contrato. Por eso estimula y obliga a dejar constancia de esta formalidad. O sea, lleva, conlleva, plantea, presenta la necesidad de dejar eso escrito. ¿Para qué? Para facilitar la prueba. ¿La prueba de qué? De la relación de trabajo. Porque todo lo que habíamos hablado inicialmente relativo con esa relación de trabajo, con esos indicios o con esos elementos de validez, no necesito tratarlo si tengo la forma y la prueba en mi mano. Entonces, si habiendo esa prueba, nos saltamos todo eso y no tenemos que ir por indicios, ni por ambigüedades, ni nada de eso, porque ya tengo la prueba que demuestra que estamos frente a una relación de trabajo, ¿ok? Sin embargo, ¿verdad? No implica esta formalidad que por no contar con un contrato firmado no exista una relación de trabajo. ¿Por qué? Puede ser que no se firmó ningún contrato, a pesar, o sea, el patrón no hizo caso omiso a ese deseo formalista y la preferencia del legislador y dijo, yo por mí no firmo el contrato, pero esto no significa que no va a haber contrato. ¿Okay? Y es así como el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo dice, el contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, es decir, prefiere el legislador que se haga por escrito, sin perjuicio de que pueda aprobarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse de manera oral. Fíjense, sin perjuicio de que pueda aprobarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse de manera oral. Entonces, fíjense, si hay un contrato, yo voy directo a lo que quiero, a los derechos que quiero hacer valer en función de ese contrato. Pero si no hay, dice, sin perjuicio de que pueda aprobarse la existencia. Y ese perjuicio lo cubrió o esa necesidad probatoria la cubrió el legislador a través de seguir los lineamientos de la OIT y de establecer elementos esenciales que sirvan para llegar a esa conclusión. ¿Okay? Entonces, fíjense, cuando esté probada la relación de trabajo, o sea, primero hay que probar la relación de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya lo vimos anteriormente. Y no exista un contrato escrito, es decir, probé que hay una relación de trabajo, pero ninguna de las partes firmó ningún contrato. Entonces, fíjense lo que hay aquí, que es muy importante que lo dejemos claro, que lo compartamos, que hagamos una, eh, un análisis más específico de esto. Dice, se presumen ciertas hasta prueba en contrario, es decir, volvemos a encontrarnos que el legislador hace uso de una presunción juris tantum, o sea, una presunción que admite una prueba en contrario. Entonces, se presumen ciertas, es decir, que hay una nueva presunción. No solo el legislador parte de la presunción de relación de trabajo, es decir, que dice que hay una relación de trabajo, sino que también dice, presumo ciertas todas las afirmaciones del trabajador, ¿verdad? Sobre el contenido del contrato, salvo prueba en contrario. Es decir, de una vez le creo al trabajador, salvo que el patrono me pruebe lo contrario. Es lo que está diciendo nuestro legislador en el artículo 58. Y entonces esto me permite abundar en aquellas personas que se encuentran ejerciendo o que ya están prestando su servicio o que son dueños de compañía y decir, no importa, no crea ningún patrono que le conviene dejar de hacer el contrato. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido se
consideran, ¿verdad? Todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido se consideran ciertas, salvo que el patrono pruebe lo contrario. Entonces, ¿a quién le conviene dejar probado la relación en los términos que se están planteando? Al patrono. Y mucho más en estos tiempos, y me permito hacer un pequeño inciso en este momento para comentarles qué pasa en estos tiempos de contratos que se están ejecutando y los patronos están pagando en dólares sin haber dejado constancia de esas modificaciones a los contratos, sin haber hecho adendum a los contratos, modificaciones, nuevos contratos, donde se deje por escrito los valores que se están pagando y mucho menos, mucho más aquellos que están haciéndolo sin recibos, ¿ok? Entonces, se presumirán ciertos cuando lleguen nuevamente las demandas laborales a su auge anterior, por cuanto la materialidad de salarios dolarizados pues es importante. Entonces, fíjense que allí hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo hoy día en la calle, en el ejercicio profesional y en la contratación de trabajadores, cuando se está ofertando sueldos en dólares que no se está dejando prueba de los valores que se están entregando. ¿Okay? Otro elemento importante resaltar es el tema de los efectos del contrato de trabajo. O sea, ¿qué efecto tiene que yo firme un contrato de trabajo? Dice el artículo, plantea el artículo 56, el contrato de trabajo obligará a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley. Es decir, que el contrato marca las bases en que el patrono se relacionará con el trabajador y el trabajador con el patrono. ¿A quién le interesa sobremanera dejar claras y meridianamente presentadas las formas en nuestra relación de trabajo? Al patrono, ¿ok? Las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hechos sociales. Y todos esos elementos vienen a complementar lo que significa los efectos de ese contrato de trabajo. ¿Okay? Otro elemento esencial y que es muy, cuando digo muy, quiero que usted lo entienda, que debe digerirlo porque lo más probable es que el día del examen yo les coloque o les anexe en anuncios un contrato para que usted extraiga los elementos que representan el contenido del contrato de trabajo. Y para ello es menester que usted lea el artículo 59 de la ley. ¿Okay? Entonces, fíjense, el contrato de trabajo escrito, o sea, el que prefiere el legislador, se extenderá en 2 ejemplares. ¿Qué significa? Que vamos a hacer 2 copias o dos impresiones originales. ¿Por qué? Porque se van a firmar ambas. Una de las cuales se le entrega al trabajador, mientras que el otro se conserva en el patrono. Pues fíjense que también hay otros que firman no 1 ni 2, sino 3. Llevan uno para el trabajador, uno para el patrono y uno para llevar un control de los contratos emitidos. ¿Okay? Y en muchos casos, patronos mucho más cuidadosos en el manejo de la materia laboral, hacen los contratos en papel foliado. ¿Para qué? Para llevar un control de los folios que lleva cada contrato y que mañana no surja un contrato que no pertenece a la empresa y que le sea atribuido a la empresa, ¿ok? Y que podamos probar, estos son los contratos válidos, han tenido esta forma, ¿ok? Entonces, fíjense, el contrato de trabajo escrito se extenderá en 2 ejemplares, uno de los cuales se entregará al trabajador, mientras el otro lo conserva el patrón. Este contendrá las especificaciones siguientes. De una vez el legislador nos dice qué debe contener ese contrato. No es lo que yo quiera, lo que a mí me parezca, lo que yo quiera incluir, no. Yo puedo incluir muchas más cosas a las aquí señaladas, sí. Menos de las de aquí señaladas, no. Entonces, esta es la plataforma mínima en la que puede girar la redacción de ese contrato. Ahora bien, ¿todos los contratos son iguales, profesora? No. Cada empresa redacta su contrato a su manera, pero debe prever que contemplen todas estas características. ¿Cuáles? Por ejemplo, el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Usted me va a decir en ese contrato que yo le suministro si está el nombre, si está el apellido, si está la cédula, la nacionalidad. Si yo fuera usted, de una vez yo planteara una plantilla que me llevara a evaluar cualquier contrato de trabajo. Entonces digo, plantilla de revisión de contrato, artículo 59, y pongo 1, nombre, 2, apellido,
y para yo ir marcando con una X, lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene, y al final puedo decir el 80% de esto se cumplen 14 características, 8 características, 9 ítems, usted lo refleja como usted quiera en el informe que vaya a darle al cliente, ¿ok? Entonces, 1, el nombre, 2, el apellido, 3, la cédula, 4, la nacionalidad, 5, la edad, el estado civil, el domicilio y la dirección. Cuando se trate de personas jurídicas, ¿verdad? Cuando haya una persona jurídica contratando, esa persona, esa persona en, deberá dejar detalles de lo que significa la descripción de esa persona jurídica, ¿ok? La denominación del puesto de trabajo con una descripción de los servicios a prestar, es decir, cómo se llama el puesto, gerente general. ¿Se recuerdan que yo les decía cuando hablábamos de trabajadores de dirección, que el trabajador de dirección no era cualquier persona y que yo podía llamarlo, ¿verdad? Superintendente nacional de tributos y tal, y cuál es su trabajo? No, mi trabajo es abrir el portón. Entonces, tiene que haber consonancia entre una cosa y otra para todas las otras figuras e instituciones eh, que vamos a manejar. La denominación del puesto de trabajo con una descripción de los servicios que se determinará con la mayor precisión posible. Y también tenemos que colocar esa descripción de cargo. Y lo que hacemos en muchos clientes es copiar y pegar la descripción de cargo, ¿verdad? Que de alguna manera, ¿verdad? Usted pueda, ¿verdad? Em, detallar a la mayor manera posible, ¿verdad? Cómo o qué actividades tiene que realizar ese trabajador, ¿ok? La fecha de inicio de la relación de trabajo, la indicación expresa, la fecha de inicio, es decir, comenzó a trabajar el 8 de enero, la indicación expresa del contrato, si es un contrato a tiempo indeterminado, es decir, que no hay, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización. Si hay un contrato a tiempo determinado, es decir, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, o por una obra determinada. La indicación del tiempo de duración cuando se trate de un contrato a tiempo determinado, es decir, debo decir desde dónde hasta dónde. O sea, no solo identificar el tipo de contrato, sino establecer los parámetros de las fechas siempre y cuando se necesite. La obra o la labor que deba realizarse cuando se trate de un contrato para una obra determinado, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? La duración de la jornada, es decir, debo establecer, va a trabajar en horarios de tales a tales, el salario y la manera de calcularlo, su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir. Es decir, que no solo vamos a decir que percibirá mensualmente la cantidad de tanto, sino que también tengo que decir, y por concepto de ley de alimentación tanto, las vacaciones de tanto, las prestaciones se calcularán con base a la LOU, las utilidades estatales. Debo dar el mayor detalle posible de los beneficios a percibir. ¿Ok? Eso en el numeral 9. ¿Ok? Viene la mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables según el caso, el lugar de celebración del contrato y cualquiera de otras estipulaciones lícitas que se acuerden de las partes. Y normalmente aquí también se hace mención a que las partes acuerdan el cumplimiento de ciertas normas y en esas normas usted, así como extrajo la descripción de cargo, extrae del manual de normas internas aquellas normas que usted considera que es indispensable que cualquier trabajador maneje. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Está prohibido el uso de teléfonos celulares mientras el servicio, mientras se encuentra en servicio, no se permiten las visitas de familiares o en las áreas de trabajo y así algunos elementos que son lícitos y que se acuerdan entre las partes para el mejor manejo del contrato, que no están establecidas como las características, como por ejemplo dicen los demás establecidos en los reglamentos y en la ley, porque también, por ejemplo, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo requiere que en el contrato se dejen constancia de algunos elementos y se pueden englobar en el mismo contrato o se hacen aparte. Pero si hay cosas o hay elementos que se quieren incluir en este contrato, fácilmente se pueden hacer en el marco, por supuesto, de abundar en ese contenido del contrato sin dejar de cumplir con las condiciones obligatorias que establece el artículo 59 que les estoy mencionando. ¿Ok? Además de esto, hay otro elemento, digamos que resalta esa formalidad del legislador a la hora del manejo de los contratos,
pues manifiesta que el patrono deberá dejar constancia de la fecha y la hora de haber entregado al trabajador el ejemplar del contrato mediante el acuse de recibo debidamente suscrito por este o está en un libro que llevará a tal efecto de conformidad con los reglamentos, resoluciones de esta ley. ¿Qué me está diciendo el legislador? Que además él quiere que me deje probado allí, que me deje probado que le entregaste el contrato al trabajador, ¿ok? El otro ejemplar del contrato deberá ser conservado por el patrono desde el inicio de la relación de trabajo, o sea, lo cual quiere decir que yo no puedo dejar de firmar el contrato para mitad de la relación de trabajo, sino que el contrato se firma al inicio. Y fíjese que a pesar de que nuestro legislador lo pone al final como una coletilla, esto es otra formalidad y es que el contrato se debe firmar al inicio de la relación de trabajo. No es que tú empiezas a trabajar y a los 6 meses te dicen, mira, olvidé que firmaras el contrato, ven para que firmes. No, el contrato debe firmarse al inicio y el trabajador lo puede exigir y decir, mira, ¿qué pasa? Porque yo voy a empezar a trabajar y no he visto, ¿verdad? Que estoy firmando mi descripción de cargo, mi contrato de trabajo, mi notificación de riesgos, saber a qué riesgo voy a estar expuesto, en fin. Esos elementos que hoy por hoy son básicos y que debe firmar cualquier trabajador al inicio, ¿ok? Desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de ella. Nosotros en la primera parte de nuestro contenido también vimos que era la prescripción y es el tiempo en el que puedo ejercer ciertos derechos, ¿ok? Es ese tiempo que extingue o que permite el ejercicio de derechos en un tiempo determinado. Entonces allí hemos dado un paseo por lo que significa, ¿verdad? Ese contenido del contrato de trabajo. Pero no podemos dejar de hablar de otro elemento que es súper, o que viene a complementar, no más ni menos importante, porque fíjense que hasta este momento hemos hecho un paseo entre qué es una relación de trabajo, como ese vínculo, qué pasa, qué es lo primero que tengo que probar en una controversia que yo le doy naturaleza laboral o que yo le quiero dar connotación laboral, es primero que exista una relación de trabajo. Si no se ha firmado un contrato y no hay elementos probatorios suficientes que lleven al juez a la convicción de que esto es una relación de trabajo, debo desentrañar de las características de esa relación los elementos que la describan como una relación de trabajo, ¿ok? Luego tengo que verificar qué pasa con ese contrato. ¿Es un contrato válido? ¿Realmente había consentimiento, había capacidad, había objeto y había causa válida para el ejercicio? Entonces, con eso yo le doy suficientes argumentos y suficientes elementos de convicción al juez para que concluya que hay una relación de trabajo. Y vista que hay una relación de trabajo, entonces pues ya se vienen los elementos propios del contrato, ¿verdad? La forma y cómo debo probar ese contrato, verificar si hay un contrato escrito o hay un contrato oral, ¿ok? Y desde esa perspectiva, validar que el contrato debía contener unos elementos esenciales, si esos elementos están allí. Y finalmente, ¿verdad? Entender que los contratos como tales pueden tener varias formas, ¿ok? El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que puede fijársele un plazo, pero también puede dejarse abierto. Es decir, no le digo cuál es el tiempo, sino que digo, mira, inicias hoy, pero bueno, es como los matrimonios, comienzan en un momento y no se espera porque nadie fija, mira, será desde hoy hasta el 2017 que nos divorciemos, salvo que sean estos artistas famosos que convienen este tipo que generan este tipo de acuerdos, pero en condiciones normales, ¿verdad? Las personas se casan conociendo un inicio y no desconociendo el fin. Así también este tipo de relaciones de trabajo, conociendo un momento de inicio, pero no desconociendo en el momento que terminarán. Bueno, todas las relaciones de trabajo siempre van a terminar, pero bueno, no se sabe exactamente cuándo. Siendo el contrato por tiempo indeterminado, el contrato típico. ¿Por qué dicen que es el contrato típico? Porque es el más común, ¿ok? Garante de la estabilidad en el trabajo, porque bueno, las personas saben que ya comenzaron a trabajar y no que vas a trabajar de hoy hasta el 15 del mes que viene. Siendo por ello indeterminado en el tiempo y el contrato por tiempo determinado viene a ser una excepción. Ojo que quiero dejar claro esto. ¿Por qué se dice que este contrato o que esta forma de contrato es una excepción? ¿Por qué? Porque la ley regula de forma restrictiva los supuestos en los cuales puede celebrarse este tipo de contrato. Es decir, limita de una vez, mira, ojo,
No me vayas a querer llenar la nómina de contratos a tiempo determinado, ¿ok? Para tú violar la estabilidad o la inamovilidad laboral como derechos ya adquiridos, ¿ok? En los que se conoce de antemano la fecha de finalización del contrato. ¿Por qué? Porque te digo, no, yo voy a contratar aquí a todo el mundo hasta diciembre, y en diciembre los voto a todos, los despido a todos, hago con ellos todo, y violo los derechos de estabilidad que el legislador ofrece al trabajador venezolano, ¿ok? Entonces fíjense que en el artículo 61 de la ley, ¿verdad? Dice, el contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, ¿verdad? En forma inequívoca. ¿Qué significa inequívoca? Que no haya duda de vincularse solo con ocasión de una obra determinada o por un tiempo determinado. Es decir, tiene que haber la... Es decir, que no hay ningún indicio ni ninguna afirmación allí que me lleve a entender que se ha fijado un tiempo específico. Se presume que otra presunción, fíjense que el legislador laboral le gusta presumir, le gusta llegar a conclusiones. ¿Para qué? Para ir haciendo el camino más fácil, ¿ok? Para que no hayan tantas dudas en relación con el tipo de relación que se está tratando. Entonces se presumen que las relaciones laborales son a tiempo indeterminado. También así como el legislador presumía parte de la presunción de relación de trabajo, presume ciertas las afirmaciones del trabajador, ahora aquí el legislador presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo excepciones previstas en esta ley. O sea, no dice salvo prueba en contrario, dice salvo las excepciones previstas en esta ley. O sea, dice de una vez qué tipo de cosas pueden contravenir esa presunción, no las que yo quiera, la que la ley establece. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de carácter excepcional. Es decir, el legislador no quiere que tú la uses siempre, sino en excepciones. Y en consecuencia tú no puedes decir, por ejemplo, que toda tu nómina es a tiempo determinado, porque tendrías que ser tú una entidad, una empresa de trabajo temporal, para que entonces todo el que esté contigo también tenga esa naturaleza. Y ese tipo de empresas en esta ley después del 2012 quedaron fuera de servicio porque tendían a entrar o a prestarse para el tema de la simulación o fraude que fue llamado tercerización. Entonces, fíjense que las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de carácter excepcional. Y en consecuencia, las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva. O sea, yo tengo que interpretar ese tipo de relaciones muy, muy, muy restrictivamente, no entendiendo que todas, sino que algunas van a tener esas características. ¿Okay? Así como se recuerdan que hablábamos del trabajador de dirección, que la sala había dicho que no se esperaba que todo el mundo fuese catalogado trabajador de dirección, sino que era una categoría restringida. Es decir, que algunos trabajadores pueden cumplir esas características, pero que no espera que todos sean de dirección. Así con este tipo de contratos. No se espera que todos los contratos sean a tiempo determinado. En principio va a partir de creer que todos son indeterminados y algunos serán determinados. Y es así como el 62 establece el contrato celebrado por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido, es decir, se fijó del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo. Concluirá por la expiración del término convenido, así cuando llegue el 31 de marzo expira, termina porque ha llegado al tiempo convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. Bueno, llegado el 31 de marzo, se prorroga por 3 meses más y eso no le da la condición de indeterminado, porque le permite al legislador una prórroga más, ¿ok? En caso de 2 prórrogas, o sea, cuando ya es prorrogado, el contrato se considera por tiempo indeterminado. Pasada la segunda prórroga, ¿verdad? Y vuelves otra vez a renovar ya, por eso dice pasada la segunda prórroga, ¿ok? En caso de 2 prórrogas, cuando ya el contrato se considera por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y que excluyan la intención presunta de continuar con la relación de trabajo. Usted me preguntará, ¿y cómo ocurre eso, profesora? Bueno, yo le diría, ¿qué puede pasar? Que yo haya contratado a una persona por 6 meses para cumplir el pre y el post de otra persona que va a salir, pero resulta que la persona que dio a luz tuvo un parto complicado y los niños tienen novedades de salud y el médico le extiende el reposo por 3 meses más. O sea, la persona no se puede incorporar porque, bueno, los niños no están bien de salud y en Venezuela el reposo de los niños recién nacidos se extiende hacia la madre. Entonces,
la trabajadora no se puede incorporar y la persona que la estaba sustituyendo se le prorroga por esos 3 meses más que se extendió el reposo para cubrir esa excepcionalidad, ¿ok? Y es que, o una causa que lo justifique y que indudablemente excluyen la intención de quien contrataba de continuar. Es decir, no es que yo quiera continuar contigo, es que debo extenderte el contrato en virtud de esta novedad que voy a dejar probada en el expediente de ambos trabajadores, ¿ok? Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la relación de servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior. Vencieron los contratos y resulta que no dejaron pasar, ¿verdad? 3 meses y volvieron a contratarlo. Entonces se entiende que allí están, digamos, entendiendo el contrato como a tiempo indeterminado. El contrato, dice aquí, las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación de trabajo, o sea, que las partes mutuamente establezcan esto. El contrato de trabajo se considera por tiempo indeterminado si existe la intención por parte del patrono de interrumpir la relación a través de mecanismos que impidan la continuidad de la misma. O sea, que haya algún elemento que pueda llevar, ¿verdad?, al patrono a interrumpir esa relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad, ¿ok? Entonces, pues allí tenemos, fíjense que pudiera ser en aquellos casos en que los patronos le piden al trabajador que de una vez deje su renuncia firmada, ¿ok? Eso por supuesto que genera inconvenientes, genera ambigüedades y pudiera también de alguna manera incorporarse en esta interpretación. Pero sobremanera, esta interpretación relacionada con el contrato a tiempo indeterminado es aquel que es el más típico, el que es más común, y la categoría restringida, que es el contrato a tiempo determinado, ¿ok? En los contratos por tiempo determinado, los trabajadores no podrán obligarse a prestar servicios por más de un año. Es decir, que no podemos decir que usted tiene un contrato a tiempo determinado de 5 años. No funciona así, ¿ok? El tiempo es menor a un año, ¿ok? Y el 63 nos expresa o nos manifiesta el tema de la obra determinada, que también tiene mucho que ver con el contrato a tiempo determinado, pero que es por una obra específica, ¿ok? El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador. Debe dejarse claramente, se contrata a la persona para el pegado de 942 metros cuadrados de cerámica, ¿ok? El contrato durará por el tiempo requerido para la ejecución. Por supuesto que se hace una planificación del tiempo en el que se hará esto, pero si la persona logra terminarlo en ese tiempo, un poquito más, no significa que cambie la condición. Se considera que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada por el patrón. Si ya hizo por lo que se le fue contratado, entonces se considera que la obra ha concluido. ¿Okay? Si dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, lo mismo que ocurría con los contratos a tiempo determinado, las partes celebran un nuevo contrato, ¿verdad? Se entenderá que han querido obligarse desde el inicio de la relación por tiempo indeterminado. Así que le cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque como les decía, estos son contratos excepcionales, ¿ok? No son contratos comunes. Y si usted me sigue contratando a una persona por una obra, por una obra, por una obra, yo entiendo que eso es una relación a tiempo indeterminado, es lo que dice el legislador. En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos. Hace el legislador una excepción porque obviamente en el sector de construcción es común que te contraten, que te vuelvan a contratar y que te sigan contratando, y eso no significa que desvirtúa la esencia del contrato. ¿Okay? Bueno, y aquí hay una figura que yo quería mencionarles, que a pesar de que no está en el contenido propiamente de la unidad y que no va a ser evaluado, les mencionaba el tema de la sustitución de patronos, porque me gustaría, porque estoy viendo digamos, con el auge del cierre y apertura de nuevas empresas, cómo entidades están vendiendo el fondo de comercio, la explotación,
y las implicaciones que eso tiene en materia laboral. Entonces, el 66 de la ley habla de que existirá una sustitución de patrono cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo a través de cualquier título de una persona natural o jurídica por cualquier causa y continúen realizándose las labores de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esos casos en los que se negocia digamos, el fondo de comercio, la empresa, pero los trabajadores siguen prestándole el servicio y quien cambia es solo la figura del patrono, es decir, en las relaciones de trabajo tenemos la figura del patrono y la figura del trabajador. Ocurre que el patrono decide sustituirse en otra persona, es decir, vende su posición como patrono, como dueño de empresa, como dueño de explotación, como dueño de una fábrica, pero los trabajadores siguen siendo los mismos. Ahí lo que opera es una sustitución de patrono, ¿ok? Entonces, esa sustitución de patrono es una figura que yo les invito a investigar, a abundar, no importa que no forme parte del contenido de este tema, porque será contenido de la próxima materia que estarán viendo ustedes, que se llama derecho individual, ¿ok? Que ya tiene unos elementos que le van a servir para que usted pueda afrontar con mayor éxito en la siguiente asignatura, ¿ok? El 67 establece no se considera sustitución de patrono cuando después del cierre una entidad de trabajo del Estado realice una adquisición forzosa, es decir, aquellos casos en el que el Estado ha sido quien ha tenido que sustituirse en el patrono que estaba por el incumplimiento de alguna normativa, entonces allí se entiende que no hay una sustitución de patrono, ¿ok? Las deudas del patrono con los trabajadores serán canceladas por dicho patrono o descontadas del precio convenido a pagar por el Estado. Es decir, ¿quién paga los pasivos laborales? Es lo que dice aquí el legislador y entonces eso pues será convenido en el caso de que haya un precio pactado entre el Estado y la empresa que ha sido expropiada, nacionalizada o tomada, como se quiera llamar. ¿Okay? Los efectos de la sustitución de patrono. Así, ¿qué efectos existe o qué consecuencias hay para cuando hay una sustitución? La sustitución de patrono no afectará las relaciones individuales y colectivas de trabajo existentes, es decir, no afecta a la relación de trabajo. El patrono sustituido o sustituida, es decir, quien se va, será solidariamente responsable con el nuevo patrono en las obligaciones derivadas, es decir, que él se hace responsable de lo que debía pagar o lo que debe pagar el patrono, ¿verdad? Responsable con el nuevo patrono, ese nuevo patrono, por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Entonces, una de las consecuencias fundamentales también de esta sustitución es la solidaridad. ¿Ok? ¿De quién? Del patrono sustituido con el patrono sustituto. ¿Ok? Eh, aquí con el nuevo patrono, la nueva patrona, por las obligaciones derivadas de la ley, de los contratos individuales, de las convenciones colectivas, de los usos, las costumbres, nacidos antes de la sustitución hasta por el término de 5 años. Entonces, ¿qué va a haber? Un hilo que va a unir a estos patronos que se están, digamos, sustituyendo hasta por 5 años. Entonces, ¿cuánto tiempo los va a unir? 5 años. ¿Okay? Concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono o de la nueva patrona, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o la patrona sustituida en el caso. ¿Okay? La responsabilidad del patrono sustituido solo subsistirá en este caso por el término de los 5 años a partir de la fecha que la sentencia quede definitivamente firme. Esto para los casos específicos donde hayan demandas en tránsito. ¿Ok? Y con esto vamos a ver, tenemos, bueno, el tema de el derecho de los trabajadores. ¿Qué derechos tienen los trabajadores en la sustitución? La sustitución del patrono o la patrona deberá ser previamente notificada a los trabajadores. Si yo debo ser notificada como trabajadora de que hay, o la organización sindical de la entidad, de que habrá una sustitución. Y por supuesto al inspector del trabajo. La sustitución del patrono no surtirá efecto en perjuicio del trabajador. ¿Ok? No puede ser para dañar al trabajador. Echa la notificación si el trabajador considera inconveniente la sustitución, es decir, no le gusta, no le agrada, no desea trabajar para ese patrono, ¿verdad? Dentro de los 3 meses siguientes podrá exigir la terminación de la relación de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnizaciones conforme a lo establecido en la ley. O sea, está en su derecho
de no añadirse a esta nueva relación de trabajo. ¿Ok? Y en el 70, ya como para concluir esta figura adicional que les he traído para esta actividad, para esta unidad, en el caso que pague al trabajador prestaciones e indemnizaciones con motivo de la sustitución de patrono y continúe prestando sus servicios a la entidad de trabajo, es decir, en el caso de que el patrono que se va diga, mira, yo quiero pagar hasta aquí las deudas laborales porque no me quiero complicar con lo que tú pagues o no pagues de aquí en adelante. Dice, y continúe prestando su servicio a la entidad de trabajo, el pago recibido se considerará como un anticipo, es decir, lo que le dieron se le va a restar en su liquidación final cuando la relación de trabajo termine. ¿Ok? Y con esto damos por cerrada entonces nuestra sesión referida a la unidad número 3 y que, bueno, deseo que ustedes puedan escuchar, documentar, ampliar y que nos podamos ver en esta misma semana donde la dirección de la escuela nos está organizando la sesión extraordinaria para las dudas a fin de que el próximo lunes sea la evaluación de esta unidad. ¿Ok? Esos serían los próximos pasos que también, por supuesto, estarán colocados en los anuncios de la clase. ¿Okay? Entonces, por mi parte, que tengan una excelente tarde y nos mantenemos en línea por nuestros canales de WhatsApp o correos electrónicos, módulo 7 y feliz tarde para todos.